En esta clase continuaremos con el tema de análisis dimensional. Estudiaremos la teoría de modelos. El teorema de Buckingham establece que los fenómenos pueden ser descritos por una lista reducida de parámetros o números adimensionales pi. Entonces tendremos una función de n sub pi parámetros adimensionales. Si se conoce esta función, se conoce todo el problema. Resulta interesante que el mismo valor de cada número adimensional se puede obtener mediante infinitas combinaciones de sus variables. Por ejemplo, podemos obtener el mismo número de Reynolds para distintas combinaciones de la velocidad y de la escala de longitud, o para distintas combinaciones de estos dos parámetros y la viscosidad. Esta característica da lugar a que se puede estudiar un fenómeno mediante modelos a escala. Llamaremos prototipo al objeto que se quiere desarrollar y modelo a la réplica a escala del prototipo. Esta figura muestra un modelo a escala 1 en 1 y 5 modelos a escala. Corresponde a un trabajo en el que se estudia la propagación del fuego en habitaciones. El movimiento del aire en habitaciones es un problema que ha sido bastante estudiado por nosotros. Lo hemos estudiado computacionalmente y lo hemos estudiado en modelos de escala. Por ejemplo, si se tratara de la transferencia de calor entre una de las paredes y el aire en el interior de la habitación, el flujo de calor estará dado por el número de Nusselt, y eso tiene una dependencia con el número de Rayleigh, el número de Prandtl y la razón de aspecto de la habitación. Es frecuente en el estudio de estos problemas realizar experimentos en modelos a escala reducida del mismo, en los que el fluido caloportador es agua. Pero como el número de Prandtl es distinto para el aire que para el agua, la semejanza que se logra es solo parcial. Decimos que el modelo y el prototipo son semejantes si los resultados de uno y otro son los mismos, es decir, la función f que los describe es la misma para ambos. Para que el fenómeno estudiado en el modelo sea semejante al que ocurre en el prototipo, debe ocurrir que los valores del conjunto completo de números adimensionados sea igual en ambos. En mecánica de fluidos es conveniente dividir esta semejanza completa en tres partes: la semejanza geométrica, la semejanza cinemática y la semejanza dinámica. Por supuesto, si se satisface la igualdad de los valores del conjunto completo de números adimensionales, se satisfacen las tres semejanzas parciales listadas. Estudiemos primero qué es la semejanza geométrica. Empecemos definiendo la semejanza geométrica. Semejanza geométrica significa que el modelo y el prototipo pueden tener distinto tamaño, pero ambos deben tener la misma forma. Llamemos x sombrero a las coordenadas en el prototipo y x a las coordenadas en el modelo. Se denominan homólogas a las coordenadas de puntos correspondientes en modelo y prototipo, y las dimensiones características correspondientes en ambos. Estas deben mantener la misma relación para las tres coordenadas x y z. Es decir, el factor de escala KL es único. Se tiene semejanza geométrica si los números adimensionados geométricos son iguales para prototipo y modelo. Provista la semejanza geométrica, podemos hablar de semejanza cinemática. Modelo y prototipo son cinemáticamente similares si para posiciones homólogas la velocidad solo difiere en una constante. La constante debe ser la misma para las tres componentes de la velocidad y además debe ser común para todo el campo de flujo. Cuando hay semejanza cinemática, las líneas de corriente describen el mismo patrón en el modelo y prototipo y solo difieren en una constante. Provista la semejanza geométrica, podemos hablar de semejanza dinámica.
Modelo y prototipo son dinámicamente similares si para posiciones homólogas los esfuerzos y las fuerzas solo difieren en una constante. La constante es única para todo el campo de flujo y es la misma para las tres componentes de la fuerza. La figura muestra dos perfiles alares semejantes. Para definir la semejanza geométrica se podría tomar la longitud del perfil alar y su espesor, por ejemplo, la relación entre ambos. Ambas relaciones deben ser la misma en prototipo y modelo. Luego, para posiciones homólogas, en modelo y prototipo, tendremos velocidades homólogas, es decir, estarán diferenciadas por una constante y esta constante será igual para todo el campo de flujo, para las tres componentes de la velocidad. Por último, las fuerzas, como la fuerza de rozamiento o la fuerza ascensional, solo diferirán en una constante en prototipo y modelo. Decimos que el prototipo y el modelo son completamente semejantes cuando son geométrica, cinemática y dinámicamente semejantes. Estas tres semejanzas ocurren siempre que el conjunto completo de números adimensionados, incluidos los geométricos, son iguales. En el trabajo experimental no siempre es posible obtener semejanza completa. Por ejemplo, en los estudios de convección natural en habitaciones con modelos en agua. En este caso, el número de Prandtl no se puede igualar, ya que para agua es del orden 10 y para aire es de orden 1. Consideremos ahora algunos aspectos prácticos. Debe elegirse adecuadamente las variables que intervienen en la descripción de un problema, de manera que cuando lo llevamos a su formulación adimensional, se puedan descartar efectos poco significativos y reducir así el orden del conjunto completo. El número de Reynolds aparece en casi todos los problemas de dinámica de fluidos. El número de Froude es importante en flujos con superficies libres, en resistencia de barcos, en flujos en canales abiertos y cuando es importante la acción de la gravedad. El número de Froude se define como la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la longitud característica. El número de Euler es importante en turbomáquinas, en donde hay grandes diferencias de presión que pueden causar cavitación. Entonces el número de Euler se define como la diferencia de presión dividido ρ por u cuadrado. El número de Mach es importante en flujos de alta velocidad. Se define como la velocidad sobre la velocidad del sonido. El número de Strouhal es importante en flujos oscilatorios y periódicos. Se define como la frecuencia por la longitud característica sobre la velocidad característica. Los números de Rayleigh, de Grashof, de Boussinesq son importantes en problemas de convección natural. El número de Rayleigh se define por G por beta sobre alfa nu por delta de t por h cubo. El número de Grashof se reemplaza alfa nu por nu cuadrado y el número de Boussinesq se reemplaza alfa nu por alfa cuadrado. Los números de Prandtl, de Lewis y de Smith son importantes en procesos de transferencia a través de la capa límite. El Prandtl, vimos, es nu sobre alfa, Lewis es alfa sobre la difusividad y el Smith es nu sobre d. En los tres casos tenemos razones entre difusividades. Los números de Nusselt y Stanton son importantes en transferencia de calor por convección. El Nusselt es el coeficiente convectivo H por la longitud característica sobre la conductividad del fluido y el Stanton es el coeficiente convectivo H sobre el calor específico, la densidad y la velocidad. Se puede acceder a una lista completa en la Wikipedia, Dimensionless Numbers in Fluid Mechanics. Dejamos acá la teoría de modelos, de la cual hemos visto los aspectos más importantes, y describiremos rápidamente en la próxima clase la adimensionalización de ecuaciones.